Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos en Cristo de esta red social de Facebook. Espero que se encuentren muy bien en esta noche. Espero que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a una transmisión de la reflexión bíblica acostumbrada por nosotros, hoy miércoles 9 de la noche. En este día, bueno, me adelanto un poquito, el título de la enseñanza es El espíritu de Diótrefes. Hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje bíblico que se encuentra en la tercera carta del apóstol Juan, la tercera carta universal del apóstol Juan, en la cual, bueno, vamos a ver una enseñanza especial, vamos a estar viendo algo muy especial. De hecho, déjeme decirle una cosa, en la Biblia no hay nada, absolutamente nada que no pueda, que no tenga una razón de ser o de estar ahí, ¿verdad? El propósito de Dios siempre ha sido, enseñarnos a través de su palabra. El propósito de Dios siempre ha sido usar su palabra para darnos una enseñanza, enseñanzas de vida espiritual, a través de las cuales nosotros podamos saber cómo comportarnos, cómo relacionarnos con Dios, cómo vivir y cómo identificar ciertos aspectos y problemas espirituales que se dan en la iglesia, que se dan en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que de los cuales debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay cosas de las cuales debemos de tener cuidado y hay otras cosas que debemos de poner atención para ponerlas por obra, ¿verdad? Porque la vida en Cristo no es una vida solamente de contemplación, ¿verdad? O de orar solamente y de tener fe en Jesús, de congregarse, sino la vida cristiana es una vida de obra, es una vida de acción, porque pues el Señor cuando vino a este mundo, ¿verdad? No vino solamente a pasar el tiempo, sino vino a encomendarle también una obra a su pueblo, a la iglesia. Y bueno, mire, antes de continuar, permítame hacer un pequeño ajuste aquí que tengo que hacer. Y en un instante continuamos, en un momento continuamos, en un momento continuamos. Y bueno, eh, permítame tantito. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar, ¿verdad? Tenía yo que hacer un ajuste aquí, pero ya hicimos el ajuste, ya estamos ahora sí en tiempo y forma. Bueno, gracias a Dios, en este día, como decía yo, vamos a estar teniendo una reflexión bíblica y vamos a estar este, dando esta reflexión bíblica que espero, como siempre, ¿verdad? Que sea de bastante bendición y edificación para la vida de los hermanos. Y bueno, en esta noche, como decía yo, esta va a ser una enseñanza, una reflexión bíblica y una enseñanza acerca de algo que debemos de tener mucho cuidado, ¿sabe? En la vida cristiana yo me he dado cuenta que a veces, no sé por qué a los cristianos nos pasa que ponemos atención a ciertas cosas, pero aquellas cosas que Dios nos habla, de las cuales debemos de tener mucho cuidado, de tener reserva, de tener cautela y en un momento dado inclusive hasta apartarnos, huir de un lugar en el cual se están suscitando ciertas situaciones que son nocivas y aparte de eso van en contra de la voluntad de Dios. El cristiano es muy taimado, es muy confiado, muy taimado, muy ingenuo, ¿verdad? Y eso provoca muchos problemas y destrucción en la vida espiritual de los cristianos. Y bueno, como decía yo antes de iniciar esta reflexión bíblica, la cual lleva por título El espíritu de Diótrefes. Diótrefes es un personaje que está ahí en la Biblia y ahorita vamos a estar hablando acerca de él. A lo mejor algunos de los hermanos ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? A lo mejor usted no lo sepa y si no lo sabe, lo va a saber en esa noche. Y bueno, decía yo que antes que esa reflexión bíblica, lo que yo quería comentar de inicio, como lo acabo de decir, es que absolutamente todo lo que está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, tiene una razón de ser, una razón por la cual está ahí, porque la cual Dios permitió que se escribiera en su palabra, porque es Dios el que guió a los hombres de Dios, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a todos los que escribieron la Biblia para plasmar en las Sagradas Escrituras todo lo que es acorde a la voluntad de Dios, todo lo que va de acuerdo con el consejo de Dios, con la sabiduría de Dios y lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo, ¿verdad?
Y entre esos propósitos de todo lo que está en la Biblia, una de ellas es darnos precisamente una enseñanza de vida espiritual, o sea, cómo vivir, cómo relacionarnos con la gente, cómo relacionarnos con Dios. Y bueno, en esta noche vamos a estar leyendo el único capítulo de Tercera de Juan, la epístola universal de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, es Tercera de Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan, y aparte de eso escribió el Apocalipsis. Y en esta noche vamos a estar viendo esta tercera de Juan, carta universal o epístola universal, que tiene muchas cosas interesantes, pero nos vamos a estar centrando especialmente en algo. Y dice Tercera de Juan en el único capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que tus hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Versículo 7 dice: pues viajan al servicio del Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes, o sea, nada de los incrédulos. En aquel entonces, no sé si usted lo sepa, pero la iglesia como cuerpo universal del Señor, tenía maestros itinerantes, tenía apóstoles, que son los misioneros, ¿verdad? Profetas, pastores, maestros, evangelistas, y también había maestros itinerantes que no tenían un lugar fijo, que no tenían quizás una base fija, ¿verdad? Sí procedían de una iglesia, pero andaban de forma itinerante, ¿verdad? O sea, andaban de lugar en lugar, andaban enseñando la palabra de Dios. Predicaban el Evangelio y también enseñaban las Sagradas Escrituras, enseñaban la palabra de Dios. Y esos maestros generalmente en la antigüedad eran sostenidos por las iglesias. Las iglesias los conocían, eran hombres de verdaderos hombres de fe, verdaderos hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, pero también llenos de sabiduría, de justicia, de santidad, ¿verdad? Y era la costumbre que las iglesias los sostenían, los apoyaban económicamente. Era parte de lo que era servir a Dios también, ¿verdad? Apoyar la obra de Dios con los bienes propios. Versículo 8 dice: por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlo y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia, versículo 9, escuche lo que dice aquí. Aquí empieza el tema de interés de esta noche. Dice versículo 9, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros, pero cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios, o también que son hijos del diablo, ¿verdad? Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. No solo nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta. Porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos ahí, ¿verdad? Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca, en especial, no tanto de Gayo, ¿verdad? Gayo era un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, que amaba la obra de Dios, y por lo tanto reconocía y sabía que había la necesidad de apoyar a los maestros itinerantes que iban de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, ¿verdad?
para apoyar en la enseñanza de la palabra de Dios. Había pastores, había ancianos, sí, claro que sí, pero a veces los pastores, los ancianos, pues no tenían a lo mejor quizás todavía la suficiente capacidad doctrinal o teológica, ¿verdad? Y aparte de eso, no sé si usted lo sepa, pero en una congregación, en una iglesia, no debe de haber, la enseñanza no debe estar centralizada en una sola persona. Hay tiempos en los cuales sí, cuando la iglesia, la obra va creciendo, ¿verdad? Que son pocos los hermanos de la iglesia, los congregantes, pues la enseñanza tendrá que estar centralizada en una sola persona, que es el pastor, ¿verdad? El líder principal. Pero conforme la iglesia vaya creciendo, bueno, lo más prudente y lo más beneficioso para la congregación, para la obra de Dios, es que se vayan levantando cada vez más hermanos que empiecen a hacer, a ejercer sus dones, ¿verdad? Dones de profecía, o sea, de enseñanza, y bueno, todos los dones y talentos que el Señor les haya dado para el beneficio de la obra de Dios. Y a veces había iglesias donde no había todavía quizás un suficiente número de ancianos, ¿verdad? Ancianos en la fe que tuvieran la suficiente capacidad, y entonces los maestros itinerantes llegaban ahí para apoyar y aparte de eso para llevar alguna palabra o alguna enseñanza de parte del Señor que el Señor ponía en sus corazones, compartir con las demás iglesias. Era todo hablando en buenos términos, era toda una empresa, ¿verdad? La empresa de Dios, los negocios de Dios, ¿verdad? Los negocios del Padre. Pero Diótrefes en esta porción de la escritura precisamente es un personaje de aquella iglesia a la cual fue dirigida, a quien, como dice el apóstol Juan, le encantaba tomar el papel y función de líder. Aunque verdaderamente quién sabe si él verdaderamente haya sido elegido por la iglesia, y lo más probable es que él se haya autoelegido o se haya autoimpuesto como líder. No sabemos si como líder principal o como parte del liderazgo, parte de los ancianos, ¿verdad? Del presbiterio de esa iglesia. Pero Diótrefes definitivamente es un pésimo ejemplo de lo que un cristiano no debe de ser, y sobre todo lo que una persona que pretende servir a Dios o que quiere servir a Dios no debe de ser, ni debe de comportarse, ¿verdad? Al parecer, por lo que podemos entender, Diótrefes se había apropiado del liderazgo de esa congregación donde se encontraba Gayo, ¿verdad? El amigo de Juan. Y podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que su actitud era pésima, y aparte de que su actitud era pésima, su influencia era totalmente negativa, ¿verdad? Imagínense llegar a tal grado de que aquellas personas, maestros itinerantes que llegaban, gente de fuera, por lo que podemos entender, ¿verdad? Él quería tener el control de todo, y aparte de que quería tener el control de todo, quería tener a la iglesia, como decimos acá en México, totalmente apapachada por él y apapachada para sí mismo, y no quería influencia del exterior, porque al rechazar la autoridad apostólica de Juan y la autoridad que los maestros itinerantes llevaban de parte del Señor, ¿verdad? Él no quería ninguna influencia, él quería ser el único, ¿sí? Como dicen por ahí, ¿verdad? Quería ser el mejor del mundo y el mejor del rumbo. Él quería ser el único que tuviera influencia, el único que dirigiera la iglesia, y eso definitivamente ni está bien, ni es sano, ni era el propósito de Dios, porque originalmente, aunque las congregaciones, cuando eran establecidas de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tenían un gobierno local, era de tipo congregacionalista, como se le llama hoy, ¿verdad? Congregacionalismo es aquella corriente en ciertas iglesias, ciertas denominaciones en las cuales cada iglesia tiene autonomía, ¿verdad? Una vez que nombran líderes, pastores, líderes ahí, ¿verdad? Ancianos, la iglesia, la congregación empieza a ejercer una autonomía, aunque claro, están asociados, ¿verdad? Están adheridos a alguna asociación para fines de llevar la obra de Dios adelante, ¿verdad? Y de tener apoyo mutuo, ¿verdad? Y que tengan crecimiento y muchas otras cosas. Pero Diótrefes no quería ninguna influencia del exterior, él quería ser el único ahí, ¿verdad? Y definitivamente él, aparte de todo, tenía un espíritu rebelde y sectario, ¿sí? Él no quería, al tener esa actitud, quería apartar a la congregación local del resto del cuerpo de Cristo, y definitivamente lo que tendía a hacer era convertir esa congregación donde estaban ellos en una secta, o sea, en un grupo apartado del cuerpo de Cristo. En Diótrefes se manifiesta claramente lo que se conoce como la actitud o el espíritu de señorío, ¿verdad? O de enseñoreamiento, ¿sí?
pero en su lado negativo, un espíritu de señorío, pero en su lado negativo, o sea, que tiene que ver con un tipo de dominio opresor. Él quería ser el que gobernara, ¿verdad? El gobernante, pero con una actitud y un espíritu opresor, estilo cacicazgo, ¿verdad? Aquí en México los caciques son aquellos líderes que se levantan y se autonombran como líderes y tienen el control de una población, de una región, y oprimen a la gente, ¿verdad? Lo oprimen a la gente, los tratan injustamente, abusan de ellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mire, a lo largo de los siglos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, siempre ha habido gente que es así, gente que no entiende lo que es ser cristiano, no entiende quién es Jesús, no ha entendido, no ha comprendido, ni asimilado, ni aceptado quién es Cristo Jesús, cómo es Jesús, porque la Biblia nos enseña que a pesar de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, él mismo dijo que él no había venido al mundo para ser servido, sino para servir, para dar su vida, incluso en rescate por los demás, ¿verdad? Y él dijo, no hay amor más grande que aquel que da su vida por la vida de sus amigos, ¿verdad? Por la vida de sus hermanos, ¿verdad? Pero la iglesia, como le decía yo, siempre ha habido gente que tiene estas actitudes, que no ha aprendido o no sabe lo que es ser cristiano, ni siquiera sabe lo que es ser un líder, un verdadero líder de Dios, un verdadero líder de Cristo, un verdadero líder cristiano, ¿verdad? Ni mucho menos tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque una persona que tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Cristo, y obviamente tiene el fruto del Espíritu, y dentro del fruto del Espíritu está la amabilidad, la bondad, la humildad, ¿verdad? Cosas que son parte de la vida espiritual en Cristo, de la vida eterna. Y una persona que tiene actitudes como las que tenía Diótrefes definitivamente no manifiesta que tenga el Espíritu de Dios, sino lo que manifiesta es que tiene una gran influencia de la carne, ¿verdad? O sea, grandemente influenciado por la carne. Y podríamos decir incluso que a lo mejor, inclusive, ni siquiera nació de nuevo, ¿verdad? A lo mejor él estaba por ahí, ¿verdad? Así como Simón el mago ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que vio como los apóstoles, ¿se acuerda esa historia de Simón el mago, ¿verdad? Que vio como los apóstoles hacían señales y milagros y se les pegó a ellos, andaba pegado con ellos, y cuando vio que el Espíritu Santo lo recibían los hermanos por imposición de manos, él pidió que le dieran ese poder, le ofreció dinero para que le dieran ese poder, y el apóstol Pedro lo maldice, lo reprende, le dice que tu dinero perezca junto contigo por tener esos pensamientos, ¿verdad? Y bueno, definitivamente Diótrefes probablemente no habrá nacido de nuevo, a lo mejor sí nació de nuevo, pero se dejaba controlar por el ego, por la carne, por el orgullo, por la megalomanía. Y este tipo de gente como Diótrefes son de aquellos que se sienten que deben de ser líderes en la iglesia, aunque en verdad ni siquiera tengan la capacidad espiritual, ni mucho menos el llamado de Dios para servir, ¿verdad? El llamado del Señor, porque mire, no debemos de ser elitistas, ¿verdad? No debemos de manejar, en la iglesia no se debe de manejar un clericato. ¿Qué es un clericato? Es una casta sacerdotal, por decirlo así. Es una casta eclesiástica se entiende que el clericato era aquella casta eclesiástica, ¿verdad? Ministerial, que era la única a la cual se le podía encargar el liderazgo. O sea, no estamos hablando de eso. Pero una de las cosas que sí son ciertas es que el ministerio y el liderazgo generalmente, casi siempre, el 99% de las veces es parte de un llamado de parte de Dios. Dios sabe, el Señor sabe, ¿verdad? El Señor Jesucristo sabe en medio de su pueblo a quién va a levantar, ¿verdad? Sobre quién ha puesto sus ojos, a quién va a capacitar y va a levantar para establecerlo como cabeza, ¿verdad? Como líder en su pueblo, como líder en una iglesia, en una obra, en una misión, ¿verdad? Pero definitivamente el Diótrefes era de ese tipo de gente que, a pesar de que sentía que él debía de ser el principal en la iglesia, no tenía ni siquiera ni el llamado ni la capacidad espiritual. ¿Por qué te das cuenta? Por la forma de comportarse, por las actitudes, porque un verdadero líder cristiano, un verdadero hombre o mujer de Dios llamado para la obra, para el ministerio, no tiene esas actitudes. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto. Y mira, hay algo muy curioso. Pero Diótrefes, el nombre de Diótrefes significa alimentado por Zeus, ¿sí? Provisto por Zeus, o sea, como alguien ha llegado a Zeus, ¿verdad?
por lo cual su nombre podía describir precisamente por qué es que su carácter era orgulloso y su búsqueda de tener siempre el primer lugar. A lo mejor por su nombre él se sentía que él debía estar al frente de la iglesia, al frente de la congregación como líder principal, y como decimos aquí en México, mangonear, ¿verdad? Tener la sartén por el mango, ¿verdad? Pero mire, una de las cosas más tremendas en el mal ejemplo de Diótrefes es que esto es una mala actitud, es una mala y pésima actitud de proceder, ¿verdad? Que estaba llevando su mala actitud, su mal proceder, de llegar al grado de mal influenciar a los hermanos para que no recibieran a nadie de fuera y ni mucho menos los apoyaran a los maestros itinerantes. Esa mala actitud, aparte de otras cosas, lo estaba llevando a destruir la obra de Dios, y no solamente a destruir a la obra de Dios, sino también dañar a los hermanos, porque inclusive se atrevía a expulsar a aquellos que lo desobedecían, ¿verdad? Y todo definitivamente por una actitud de soberbia, arrogancia, de un espíritu de señorío pernicioso, ¿verdad? Sin contar con su rebeldía. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre rebelde que se oponía a la autoridad apostólica de los siervos de Jesucristo. Y desafortunadamente esa rebeldía lo hacía tomar todas estas malas decisiones, que una de las cosas más tremendas que vemos aquí es su oposición para ayudar a los hermanos que eran maestros itinerantes, ¿verdad? Ahora, lo que sí se puede ver es que Diótrefes deseaba tener el control de todas las cosas en las iglesias. O sea, él tenía esa actitud de señorío, ¿verdad? De enseñorearse de la congregación y de querer tener el control en todas las cosas. Eso sí, a legua se deja ver, ¿verdad? Y más que un líder, Diótrefes, este personaje que usted puede leerlo, ¿verdad? Si usted nunca ha leído la tercera de Juan, le recomiendo que la lea, ¿verdad? Porque aquí hay grandes enseñanzas, hay 2 o 3 grandes enseñanzas que son de mucho interés, y aparte de mucho interés que debemos de tener muy en cuenta, porque le digo que muchas veces los cristianos podemos leer toda la Biblia, pero hay cosas que no le ponemos tanta atención, y generalmente las cosas que son de más cuidado, de mayor interés, son a las cuales son a los que menos le damos importancia o le damos interés. ¿Por qué? ¿Quién sabe, verdad? Por ejemplo, esas enseñanzas que da el Señor de tener cuidado con los lobos rapaces, ¿verdad? Lobos que vienen a nosotros con piel de oveja, ¿verdad? Gente que es líderes, ahí se refiere principalmente a pastores, líderes, que tienen una apariencia de mucha santidad, de mucha pureza, de mucha piedad, ¿verdad? Que por fuera parecen ovejas, pero en realidad son lobos rapaces, cubiertos con piel de oveja, o sea, con una apariencia de santidad, de ser buenos cristianos, y lo único que hacen y es que son lobos rapaces, que se han metido dentro de las congregaciones para dañar a los hermanos, para robar a los hermanos, para abusar de los hermanos. Y desgraciadamente, aunque son de las enseñanzas más importantes que el Señor le da a su pueblo, son las enseñanzas a las cuales la iglesia, yo he visto que le pone menos atención. ¿Por qué te das cuenta? Porque a pesar de que han entendido o han leído, ¿verdad? Y han comprendido que hay que tener cuidado con los lobos rapaces, la gente no pone atención a esto ni le pone un freno cuando en su iglesia el que está como cabeza, el que está como líder, es un lobo rapaz. Es una persona autoritaria, violenta, agresiva, tipo dictador, abusivo, avaricioso, ladrón, que se roba las ofrendas, los diezmos, las ofrendas, lo que maneje, ¿verdad? Y se aprovecha de los hermanos. Y aún así los hermanos lo siguen tolerando. Y dices, bueno, ¿qué les pasa, verdad? O sea, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a los hermanos? O sea, no están viendo lo que dice el Señor Jesucristo, que de los lobos rapaces con piel de oveja hay que apartarse de ellos, y es lo primero que hacemos a veces. Y bueno, más que un líder dictador autoritario que no se ajustaba a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aparte de eso, este hombre con su esa actitud de dictador, ¿verdad? De autoritaria, aquella persona, aquel hermano que no se ajustaba a lo que él quería, ¿verdad? A sus planes, a sus propósitos, a sus deseos. Pues Diótrefes conspiraba en contra de esa persona, de ese hermano, para reprenderlo injustamente. Y aún si se seguía oponiendo, ¿verdad? No quería hacerle caso, pues entonces lo expulsaba de la congregación sin razón justa. Yo me pregunto, bueno, ¿y los demás hermanos qué pasaba?
¿Qué pasaba con ellos, verdad? ¿Por qué no le dijeron, a ver, permíteme tantito tú, Diótrefes, ¿por qué tienes esa actitud? ¿Por qué tienes ese comportamiento? Tú no eres la iglesia, o sea, la iglesia somos todos nosotros y tú no debes ni tienes por qué tener una actitud anticristiana. Y yo creo que como iglesia lo que deberían haber hecho es haberse juntado, levantado y haber hecho precisamente en la iglesia, en la asamblea, haberle dicho, a ver, tú Diótrefes, o te compones o te aplacas y dejas de tener esa mala actitud, esa actitud anticristiana, o te largas de la iglesia. Pero yo no sé qué le pasaba a esa congregación, yo no sé qué le pasaba a esa iglesia. A lo mejor él se había autoproclamado como pastor, ¿verdad? Porque dice que le gustaba, ¿verdad? Ser el líder principal, le gustaba ser la cabeza y a lo mejor él se autoproclamó. Pero déjame decir una cosa, aunque una persona se levante y se autoproclame como pastor, ¿verdad? O haya sido el fundador de una congregación, eso no le da ningún derecho de tratar a los congregantes, de tratar a los cristianos, a los hijos de Dios de esa manera. Y la congregación tiene autoridad también, la asamblea tiene autoridad también. Pero bueno, pero mire, esta situación que podemos ver en el ejemplo, mal ejemplo de Diótrefes, es un problema y es una situación muy recurrente incluso en la actualidad. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que están ejerciendo el ministerio pastoral y no porque hayan tenido un llamado de parte de Dios, ¿verdad? No porque hayan sido elegidos o porque hayan sido llamados por Dios, sino porque ellos ambicionaron tener el primer lugar. Por ejemplo, algunos lo consiguieron lisonjeando al pastor principal, sobornando al pastor principal con regalos, ¿verdad? Lisonjeando al pastor. En México tenemos una palabra que es hacerle la barba al pastor, ¿verdad? Barbearlo y hacerle la barba al pastor, es lo mismo que lisonjear, ¿verdad? Para acercarse a él y que el pastor los tomara en cuenta. Y pastor, mire, yo aquí estoy para apoyarlo, para servir a la obra. Deme usted la oportunidad porque yo quiero servir al Señor, ¿verdad? Y mucha gente consigue ministerios, consigue pastorados incluso a través de esta manera sin tener obviamente el llamado de parte de Dios. No sé si usted ha leído esa parte en Eclesiastés donde dice Salomón, he visto príncipes a pie, he visto siervos a caballo y príncipes a pie, o sea, dando a entender que hay gente a la cual se le da un cargo de autoridad, un cargo de importancia sin tener ni el llamado ni la capacidad para ejercerlo, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que pasa muchas veces cuando la gente tiene esa actitud, ese espíritu de Diótrefes, se acercan al pastor, lo lisonjean, lo barbean, lo adulan, lo sobornan con regalos, ¿verdad? Con tal de que el pastor los ponga en un puesto de liderazgo o bien les dé la oportunidad de ser pastores en alguna misión que haya levantado la iglesia, ¿sí? Y a esto también se le conoce como simonía, o sea, querer comprar un don o un ministerio a través de sobornos. Otros que tienen el espíritu de Diótrefes consiguieron el puesto de líder principal o de pastor, ¿verdad? Dando un golpe de estado contra el pastor principal, dividiendo la iglesia, ¿verdad? Levantando rumores, conspirando, ¿verdad? En contra del pastor con un grupito, ¿verdad? Un grupito de gente rebelde, ¿verdad? Porque en las iglesias siempre va a haber gente rebelde, gente disidente, gente revoltosa, y nunca va a faltar aquel que dice, bueno, pues de aquí soy, ¿verdad? Porque ven que la iglesia está creciendo, la iglesia ha crecido, es grande, y tienen ese deseo, un deseo, muchos cristianos tienen el deseo de llegar algún día de servir a Dios, y es un deseo sano, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, el que desee anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Pero debe tener estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un deseo sano, pero hay mucha gente que tiene un deseo malsano, un deseo insano de ser líderes, de ser pastores principales en una congregación. Y precisamente, ¿verdad? Precisamente cuando esta gente tiene este deseo, tratan de hacer lo mismo que hizo Absalón, el hijo de David, ¿verdad? Darle un golpe de estado, como Absalón le dio golpe de estado al rey David, ¿verdad? Le dan un golpe, tratan de darle un golpe de estado, le dan un golpe de estado al pastor principal, le dividen la iglesia, y así como el diablo, ¿verdad? Que se llevó a la tercera parte de la población celestial, también ellos se llevan una parte, ¿verdad? Y ahí inician su ministerio. Y estos ministerios que inician mal, como se dice, ¿verdad? Un dicho popular, es que lo que mal inicia, mal acaba, porque no tienen, definitivamente no tienen ni el llamado de parte de Dios, ni tienen el Espíritu de Dios, ni la guianza del Espíritu,
ni se le llama, bueno, que la comisión del Señor para ejercer un ministerio, ¿verdad? Un ministerio, un liderazgo principal, un pastorado, ¿verdad? Y ese tipo de gente, pues definitivamente actúa como Satanás y actúan como Absalón, el hijo del rey David. También los que tienen el espíritu de Diótrefes son aquellos que sintieron que debían de ser líderes y pastores porque se sentían muy importantes, se sentían que sabían mucho, ¿verdad? Que ellos debían de estar al frente de la obra y que sin ellos la obra no iba a poder avanzar, ¿verdad? Y se dieron también a la tarea de formar un grupo para tener un pequeño reino sobre quien reinar, ¿verdad? Sobre quien ser importante, sobre quien gobernar. Obviamente sin el llamado del Señor al ministerio pastoral. Porque también cuando hay un llamado de parte del Señor, hay un llamado, y ahorita vamos a ver cuáles son los liderazgos correctos, ¿verdad? Los liderazgos aprobados por Dios. Puede haber un llamado de parte de Dios y bueno, la persona siente ese impulso en su espíritu de parte de Dios de ir por los perdidos, ¿verdad? De evangelizar, de compartir el evangelio, ir por los perdidos. Y definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, pues formar un grupito, ¿verdad? Un grupo, una célula, como se llama ahora, un grupo de estudio, y a través de eso levantar una obra, ¿verdad? Donde él diga, bueno, pues yo, si el Señor lo permite, me quedo aquí, si no, pues yo le cedo el lugar a quien el Señor quiera, o si el Señor me manda a otro lado, pues me voy a otro lado, ¿verdad? A levantar otra misión, otra congregación, otra célula. Y este grupo de gente, bueno, pues así también actúa, así como actuaba Diótrefes, ¿verdad? Algunos otros son de los que cuando un grupo cristiano se comenzó a formar, ¿verdad? Hay grupos cristianos que se empiezan a formar, hay lugares donde no hay una iglesia, pero hay un grupo de cristianos, ninguno de ellos es pastor, ninguno de ellos es líderes, ninguno de ellos son teólogos, ¿verdad? No tiene estudios bíblicos de teología, no tienen discipulados, a lo mejor ni estudios de instituto bíblico, ¿verdad? Pero deciden reunirse, deciden congregarse, pero siempre, siempre va a haber alguno que tenga un verdadero llamado de parte de Dios, ¿verdad? Pero va a haber alguno de ellos o algunos de ellos que van a sentir que ellos debieran de ser los líderes, los pastores, no por una iniciativa divina, sino por una iniciativa que nace en la carne. Y entonces deciden tomar la batuta, deciden tomar la sartén por el mango, el control, sin que Dios los haya guiado a eso y sin que Dios, el Señor, los haya escogido, porque fue precisamente solamente por un apetito personal, un deseo personal, ¿sí? Y todas estas y algunas otras situaciones engloban, resaltan, ¿verdad? Enmarcan lo que es el espíritu de Diótrefes, o también conocido como el espíritu de señorío, o sea, de enseñorearse de la obra, enseñorearse de la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, escuche, hay una gran diferencia entre el espíritu de Diótrefes, aquel liderazgo que se levanta por sí mismo, que se enarbola por sí mismo, ¿verdad? Que a sí mismo se establece como líder, como pastor principal, ¿verdad? Un liderazgo un liderazgo que tiene un tipo de dominio opresor, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre esto y entre un verdadero liderazgo que ha sido levantado por el Señor. Por ejemplo, un verdadero liderazgo que ha sido levantado por el Señor Jesucristo tiene que seguir los lineamientos que Él ha establecido en su palabra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante, dice que el Señor reúne a sus discípulos y les dice, pero Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, ¿sí? Escuche, como dice el Señor, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, o sea, los maltratan, los oprimen, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, o sea, verdaderamente los funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos no tienen una verdadera actitud de servicio o de servir a la gente, sino de enseñorearse de ellos y usarlos para sus propósitos, ¿verdad? Versículo 26 dice, pero entre ustedes no debe de ser así, entre ustedes es diferente, o sea, entre la iglesia. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente, o debe considerarse como
esclavo de los demás, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, esto es algo muy importante. Mire, si usted en su corazón hay un anhelo de servir a Dios algún día, ¿por qué no llegar a pastorear una congregación, una iglesia, estar como misionero al frente de una misión, ¿verdad? Que se levante, que su iglesia haya levantado, de servir al Señor predicando su palabra, lo cual es bueno. Usted debe tener en cuenta, en consideraciones esto que dice el Señor. Eso es un principio de liderazgo fundamental, ¿verdad? La actitud del siervo. Aquí el Señor está diciendo, ustedes no deben de ser como los funcionarios, como los gobernantes en el mundo, ¿verdad? Que son autoritarios, que son prepotentes, que maltratan a sus súbditos, ¿verdad? Ven a la gente como sus súbditos, no los ven como sus hermanos, no los ven inclusive como superiores a ellos. Ustedes no deben de ser así, dice el Señor, ¿verdad? El que quiera servir a otros, el que quiera ser líder entre ustedes, debe tener una actitud de siervo, o sea, de esclavo. Ya hace poco estuvimos hablando acerca de lo que era, cómo eran los esclavos en aquel entonces. Un esclavo no tenía ni voz, ni voto, ni voluntad propia, y pues era pertenencia exclusiva del amo, ¿verdad? Aunque aquí hay algo interesante, ¿verdad? Porque un verdadero líder debe ser como Jesús, quien siendo Dios no vino a ser servido, sino vino a servir a los demás y a dar su vida por los demás en amor, ¿verdad? Pero además debe demostrar en vez de mostrar una actitud de señorío, debe demostrar una actitud de siervo, de esclavo. Servir a Dios y servir a la iglesia es un poco complicado, porque por un lado uno debe tener esa actitud de siervo de los demás, de esclavo de los demás, de ser un más humilde que los demás, de ver inclusive a los demás como superior a uno, así verlos, tal como dice la Escritura, pues por un lado, pero por el otro lado debe tener un corazón humilde, ¿verdad? Debe tener un corazón humilde, pero a su vez no debe de tener un espíritu pusilánime a tal grado que deje que las cosas rueden en la iglesia. Va a decir, ay, pues yo aquí soy el esclavo, el siervo de los demás, yo les predico, les limpio la iglesia, les acomodo la silla, los recibo, los visito, esto y lo otro. Pero pues es que los hermanos no quieren obedecer la palabra y hacen lo que quieren. No, o sea, por eso le digo que servir a Dios, un verdadero liderazgo cristiano es algo complicado. Por un lado está el aspecto de la humildad en el servicio, de ser como un siervo verdaderamente, lo que es un siervo, lo que es un esclavo. Pero por el otro lado, el líder cristiano tampoco debe ser un badulaque. No debe ser un badulaque que se va, como decía mi papá, que se bañen todos con él, ¿verdad? O sea, que todos lo hagan como quieran, ¿no? Porque también el líder debe de tener cierta autoridad y establecer el orden, la paz y el orden en la iglesia, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. Mire, hay una escritura, y aparte de eso, no se debe de sentir superior a los demás. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 al 20 dice, pero cuando se siente en el trono, o sea, el rey, ¿verdad? Cuando se siente el rey en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Tendrá una copia de la ley de Moisés, ¿verdad? Tendrá una copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Versículo 20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas o al resto de sus hermanos, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Y como le decía yo, el verdadero líder cristiano debe ser tan humilde como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tan humilde, inclusive para no sentirse superior, a pesar de que está dirigiendo, a pesar de que está gobernando, a pesar de que está liderando la iglesia, la congregación, la obra de Dios. No se debe de sentir superior a los demás, pero tampoco debe ser tan pusilánime como para dejar que las cosas rueden en la iglesia, que todo ande al garete. O sea, sí debe tener humildad en su corazón,
no sentirse superior a los demás, ¿verdad? Inclusive en ocasiones ver a los demás como superiores, porque hay veces, a mí me ha pasado, en alguna ocasión llegué a una casa de unos hermanos y la esposa del hermano, ¿por qué razón estaba de malas? Quién sabe, ¿verdad? Pero me empezó ahí a reclamar y que usted, pastor, y que es, que el otro, que aquí, que allá. Me pegó una regañiza, ¿verdad? Y yo me quedé así. No, pues, discúlpame, o sea, se me hizo tarde. Tuve un contratiempo verdaderamente, ¿verdad? Y mira, yo te pido que me entiendas. Tuve un contratiempo y no pude llegar a tiempo, hoy, ¿verdad? A la cita que teníamos. Y quisiera que me entendieras, ¿no? No, pero sí, pero que usted debe apartar tiempo. Sí, sí, yo lo sé todo eso, pero discúlpame, es que la verdad tuve un contratiempo. Y ya traté de tener una actitud humilde con ella, con esta persona, ¿verdad? Pero pues bueno, dije, estaba enojada, estaba de malas, X, o Y razón, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, pues a esto yo dentro de mí dije, pues a esto para esto nos hemos, para eso se presta uno, ¿verdad? Para eso se alquila uno, por decirlo así, como se dice vulgarmente, y pues a esto estamos expuestos, y ni modo, ¿verdad? Hay que hacer de tripas corazón y bofe, como se dice aquí en México, o sea, no hay que echarse las cosas a pecho y tener una actitud humilde con los demás, porque otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Que yo me hubiera puesto un papel soberbio y le hubiera dicho a esta persona, bueno, tú por qué me faltas al respeto, yo soy el pastor, tú por qué te pones en esta actitud conmigo, ¿verdad? A mí me tienes que respetar, a mí porque yo soy el siervo de Dios, etcétera, etcétera, pero son cosas que primero ni ética, ni espiritual, ni cristianamente son correctas, no son agradables a Dios. El líder cristiano debe tener la suficiente humildad, inclusive para tolerar, como así como Jesús, los maltratos y las ofensas de la gente, aún injustificadamente. Y decir, bueno, pues está bien. Pero también el líder, el pastor, no debe ser badulaque. ¿Qué es badulaque? Un badulaque es aquella persona que deja que todo el mundo lo haga como quiera y que las cosas sean un relajo en su casa, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en la iglesia, en cualquier organización en la cual él esté al frente. No, el líder debe ser humilde, pero debe tener autoridad, liderazgo, ¿verdad? Para que las cosas marchen por buen camino, ¿verdad? Mire, otra de las cosas que se necesita para ser un verdadero siervo de Dios y un verdadero líder es tener el llamado de Dios para la obra, el llamado de Dios para el ministerio. Y el llamado de Dios puede venir, por un lado, primero que nada, a través de la iglesia, así como pasó, como por ejemplo cuando eligieron a Matías ahí en Hechos capítulo 1, el sucesor de Judas, ¿verdad? Dice que oraron al Señor, echaron suerte, ¿verdad? La iglesia, los apóstoles y los hermanos, no solamente los apóstoles, sino toda la iglesia, todos los hermanos, echaron suertes y eligieron a Matías, ¿sí? También está otro caso en Hechos 6, ¿verdad? Cuando eligieron a los 7 diáconos, entre ellos a Esteban, a Felipe, para servir a las mesas, servir a la iglesia. Obviamente estos tenían autoridad para administrar las cosas, los bienes que llegaba a la iglesia, a la iglesia, ¿verdad? Para darle de comer a las viudas, a los pobres, a los necesitados, a los desposeídos. Tuvieron el llamado de parte de Dios a través de la iglesia. O también, ¿verdad? Por un llamado directo. El liderazgo también se puede recibir de parte del Señor a través de un llamado directo, así como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, ¿verdad? Dice que cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿verdad? Iba camino a Damasco con otros judíos, con otros fariseos, porque tenía intenciones de ir a perseguir allá a los cristianos que habían huido hasta Damasco. Dice la escritura que para llevarlos a rastras a Jerusalén, ¿verdad? Y castigarlos por su blasfemia que él pensaba, ¿verdad? Dice que en el camino se le aparece el Señor en medio de un resplandor, ¿verdad? Así muy fuerte, y escuchaba la voz del Señor, y el Señor ahí lo llama, y el mismo apóstol Pablo decía, a mí nadie me llamó, o sea, a mí ningún ser humano me dio el ministerio, a mí ningún ser humano me hizo apóstol, a mí me hizo apóstol directamente el Señor, y verdaderamente, el apóstol Pablo se le puede reconocer que su llamado al ministerio, su llamado al apostolado, o sea, la obra misionera apostólica, lo recibió directamente de parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces la gente
en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también puede recibir un llamado directo de parte de Dios sin la intervención de la iglesia. Ese es otro camino. Pero definitivamente en ambos casos, es indispensable, ¿verdad?, que haya un llamado de parte del Señor para la obra, ¿verdad? Eso no quiere decir que en la iglesia los hermanos no puedan predicar, no puedan enseñar, no puedan dar clases a los niños, las hermanas a las mujeres, los hermanos a los hermanos, ¿verdad? Servir en las células, etcétera, etcétera. Pero ya para un papel, una función de liderazgo, ¿por qué? Le voy a decir porque, primero que nada, porque la cabeza principal debe de ser establecida por el Señor, porque reposa la autoridad del Señor sobre su vida. Número dos, porque se dice en el mundo cristiano, y es cierto, que a quien el Señor llama, a ese lo capacita. Y cuando hay un verdadero llamado, un verdadero liderazgo, producto de un verdadero llamado de Dios, un verdadero llamado del Señor, el Señor se encarga de capacitar a tal persona, tanto espiritualmente como teológica, doctrinalmente, ¿verdad? Para ser una bendición, para ser un proveedor, alguien que alimente a la grey, que alimente a la iglesia de manera sana. Porque en la actualidad hay muchos que se dicen pastores, que se dicen líderes, y hay por millones en el mundo cristiano evangélico actual, que están al frente de iglesias, inclusive de mega iglesias, pero que nunca tuvieron un verdadero llamado de parte de Dios. Que son muy buenos que son buenos estrategas, ¿verdad? Para estrategias humanas de marketing, de mercadotecnia, un liderazgo nato, pero no es un liderazgo espiritual, producto de un verdadero llamado, y esas son cosas que nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado, aprender a discernir quién es un líder, una persona que es líder por naturaleza y un líder llamado por el Señor, porque el que es líder por naturaleza podrá juntar gente, podrá distraer a la gente, podrá como los payasos en los circos, va a entretener a la gente. Pero un verdadero siervo de Dios, el Señor lo capacita tanto espiritual como doctrinal y teológicamente para nutrir sanamente, con una sana doctrina, a la iglesia. Y mire, en ambos casos, ¿verdad? Los apóstoles que eran misioneros llegaban también a ciudades levantando iglesias y posteriormente establecían ancianos y pastores en cada iglesia, cada congregación, los dejaban ahí establecidos, pero era producto precisamente de ese llamado de parte de Dios a través de la iglesia. Y yo no dudo que haya habido otros hombres de Dios, ¿verdad? Que hayan recibido un llamado de parte de Dios. Yo hace poco estaba repasando un documental acerca de los avivamientos y me llamó mucho el caso de un hombre allá en el norte, ¿verdad? El norte de Canadá, allá en Quebec. Unos, ¿cómo se le podría llamar? Unos nativos de ahí, ¿verdad? Esquimales nativos, que recibió una visión de parte de Dios donde veía 3 seres celestiales que lo llamaban, que le hablaban, que él era el Dios verdadero, etcétera, etcétera. Y posteriormente vino un misionero a ese lugar donde le habló acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de Jesús, y el misionero después se fue. Y a partir de ese momento, el líder de esa tribu, de una tribu allá del norte, decidió seguir a Cristo, volverse cristiano y creer en el Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y ese hombre recibió un llamado directamente de parte de Dios para servirle. Y a partir de ahí, ¿verdad? A partir de ese momento, esa tribu en su mayoría se volvieron cristianos, creyentes del Señor. Y bueno, ahora bien, mire, el Señor a través de su siervo el apóstol Juan, a través de esto que estamos estudiando esta noche, esta epístola, la tercera epístola de Juan, a través del apóstol Juan, el Señor Jesucristo le advierte a la iglesia donde estaba Gallo, ¿verdad? Le dice, amigo mío, Gallo, tú eres un ejemplo de bondad, de servicio, de apoyo a los maestros itinerantes. Qué bueno que eres así, ¿verdad? Qué bueno que demuestras tu amor a la iglesia, tu amor al Señor de esa manera, ¿verdad?
Pero también a través de esta carta, el Señor Jesucristo, a través de esta epístola universal, la tercera epístola universal del apóstol Juan, le da a esa iglesia y a toda la cristiandad la enseñanza de que deben de tener cuidado, mucho cuidado, de estar siguiendo y tolerando tipos de liderazgos como el de Diótrefes, liderazgos autoimpuestos, liderazgos sin un llamado verdadero y aparte de eso liderazgos opresores, maltratadores, abusivos, tiránicos, ¿verdad? O bien de tener cuidado de gente dentro de la iglesia que tenga esta actitud, la actitud del espíritu de Diótrefes, la actitud de Diótrefes de un tipo de dominio opresor dictatorial. Porque son cosas que nosotros, escuche, como cristianos debemos de tener cuidado. La iglesia, cualquier iglesia en el mundo, cualquier congregación local no debe de permitir este tipo de actitudes, ¿sí? Porque este tipo de gente siempre están movidos por su carne y lo que es movido por la carne normalmente el aire, el soplo que los impulsa es el espíritu del diablo, es Satanás. Es el diablo, ¿verdad? Son los demonios. Y esto siempre va a causar mucho perjuicio a la obra de Dios y a la gente, a los creyentes y a los cristianos. Mire, a lo largo de mi vida como creyente, como cristiano, voy a hacer algunos comentarios. Yo he visto muchos casos de esta actitud, ¿verdad? Del espíritu de Diótrefes, de esa mala actitud. Y quisiera comentarlos, ¿verdad? Para que usted tenga alguna referencia, a lo mejor igual y usted está viviendo algo así, o hay alguien de sus conocidos, familiar a lo mejor, hermano en la fe, que está viviendo una situación así, no sabe cómo reconocerlo y mucho menos no sabe qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo en una iglesia había un hombre prominente económicamente, que pensaba que por ser que aparte de ser prominente económicamente, aparte de eso, por ser aquella persona que aportaba más a la obra de Dios, por esa razón, esa causa, esa circunstancia, debía de tener un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces se acercaba al pastor, le daba pues buenas ofrendas, lo llevaba a comer, ¿no? Le regalaba ropa y muchas cosas. Y aparte de eso, como aportaba mucho económicamente, él tenía en su cabeza, en su mente, en su corazón, la idea que él también debía de ser líder ahí y en algún momento dado incluso tener hasta la oportunidad de dirigir alguna de las misiones de la congregación, misiones que se habían formado, ¿eh? En otro lugar, en otra iglesia, había un hombre que tenía algo que se le conoce como megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Son delirios de grandeza y de omnipotencia. Gente que se siente que son los grandes líderes, los grandes ungidos, ¿verdad? Y no es otra cosa la megalomanía que un delirio de grandeza y de omnipotencia, ¿verdad? Y ese hombre tenía megalomanía y se creía un erudito bíblico, muy diestro para enseñar, diestro para liderar y trataba siempre de mantenerse cerca del pastor con la supuesta intención de querer ayudarlo en la obra de Dios. Verdaderamente, como decimos acá en México, lo que andaba buscando era un hueso. Era un huesito, ¿verdad? Era un puesto, era lo que andaba buscando. No era otra cosa, ¿verdad? Pero tenía esos delirios de grandeza, megalomanía, así se le llama, ¿verdad? Y siempre estaba cerca del pastor. ¿Por qué? Porque quería que le diera ahí un puesto. En otro lugar, ¿verdad? Había una mujer que abría su casa, ¿verdad? Y abría su casa para estudios bíblicos, invitaba a pastores que fueran a su casa, ¿verdad? A predicarle a su familia, a sus conocidos, a ella. Pero ella tenía siempre la intención de gobernar y de dirigir, porque decía y pensaba, bueno, si viene a mi casa, aquí en mi casa van a hacer lo que yo diga, ¿verdad? Casi el pastor tiene que hacer lo que yo diga, va a predicar lo que yo quiera, lo que a mí me agrade, porque si predica algo que no me gusta o no me conviene, porque dicen que había ocasiones en las cuales los pastores hablaban acerca de algunos problemas espirituales que ella tenía, y cuando le tocaban, le ponían el dedo en la llaga, ¿verdad? Los corría, decía, no, hermano, ya no vamos a hacer nada aquí, no va a haber culto aquí, ¿verdad? Ya. Y de esa manera los corría y después buscaba a otro pastor, ¿verdad? Que les fuera a predicar, pero a su antojo, porque ella siempre quería gobernar.
Y hay otros, ¿verdad? Y hay otros inclusive que dicen, ay, yo no quería ser el pastor ni tomar el control de esta obra, de esta misión, de esta célula, pero vi que había la necesidad de hacer algo por la obra y pues lo tuve que hacer. Yo no quería ser pastor. Obviamente sin un llamado verdadero. Hay casos en los cuales se empieza a levantar, en lugares muy alejados, por ejemplo, sí, se da seguido, alejados allá en las montañas o colonias muy alejadas donde se levanta un grupito de cristianos, ¿verdad? No tienen la oportunidad de ir a congregarse a una iglesia en el centro de la ciudad, ¿verdad? Cercana al centro de la ciudad, o lo más cercana posible, y se empieza a levantar un grupo. Y a veces, ¿verdad? Siempre hay alguien que va a destacar en sabiduría, en conocimiento, en amor, en santidad, en pureza. Y los hermanos dicen, el hermano le veo que tiene dotes para enseñar, dotes para organizar, para liderar, ¿verdad? ¿Por qué no lo establecemos como pastor a él, ¿verdad? Eso es diferente a decir, no, pues, ¿qué les parece si yo los ayudo, yo los pastoreo, ¿verdad? Porque atrás de esas palabras siempre hay una actitud de soberbia, de orgullo, de un espíritu de señorío, de un espíritu de diótrefes, definitivamente. Y esas situaciones siempre, siempre acaban mal, terminan mal, porque no son impulsados por el Espíritu Santo, sino son impulsados por el diablo. No digo que no haya situaciones en las cuales, ¿verdad? Hay alguno de los hermanos que es el más maduro, por decirlo así, diga, tenemos que organizarnos, hermanos. Tenemos que organizarnos, organizar el culto, organizar las reuniones, empezar a buscar la manera de tener estudios bíblicos. Yo estoy estudiando un poco, ¿verdad? Ya conseguí por ahí algunos discipulados bíblicos. Si ustedes gustan, los podemos empezar a compartir con los demás hermanitos que se están reuniendo, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues sin querer, por decirlo así, sanamente, pues esa persona pues se ve en la penosa necesidad de tener que tomar el liderazgo, ¿verdad? Bueno, es un decir, la penosa necesidad, ¿verdad? Porque cuando uno tiene la intención, ¿verdad? El deseo en algún momento de decir, ay, a mí me gustaría pastorear, me gustaría liderar. Yo siempre, cuando escucho a la gente decir eso, digo, ay, no sabes ni siquiera en la que te vas a meter o lo que estás diciendo, no sabes verdaderamente las broncotas que te avientas con la gente, ¿verdad? Los problemones económicos, y muchas otras cosas que te vas a echar encima, pero pues bueno, qué bueno que desees eso. Ahora esperemos que sea de Dios, ¿verdad? Y mire, en todos estos casos, siempre como iglesia son cosas, ¿verdad? Esta actitud, esta mala actitud, este espíritu de Diótrefes, esa mala actitud que tenía Diótrefes, son cosas que como cristianos, como iglesia, no debemos de tolerar. Y si alguien en algún lugar tiene esta actitud y es el líder de la iglesia, número uno, lo que debemos de hacer es confrontar y decir, hermano, yo siento que usted está abusando de su autoridad. Usted está abusando del poder y aparte de eso usted está maltratando a la gente, algo que no debe de ser, que cristianamente usted sabe que no debe de ser. Si esa persona está teniendo un espíritu de Diótrefes, una actitud de Diótrefes y al confrontarlo se arrepiente y cambia su proceder, quédese ahí. Pero si esta persona tiene el espíritu de Diótrefes, así como se comportaba Diótrefes, ¿verdad? Manipulador, controlador, abusivo, dictador, ¿verdad? Pues si no cambia, pues sálgase porque ese lugar no es de Dios, o sea, definitivamente no es de Cristo, no, el Espíritu de Dios no está ahí, el Espíritu del Señor no está ahí, el Señor no está en ese lugar, ¿verdad? Porque eso es una secta, ya verdaderamente se convirtió en una secta. Y por lo tanto debemos de tener mucho cuidado y no permitir conductas de ese tipo en la iglesia, ni tampoco debemos tolerar a gente que tenga ese tipo de actitudes nocivas, o se aplacan, o se enderezan, se disciplinan, ¿verdad? O se largan de la iglesia. ¿Sabes qué? Mira, hermano, yo veo que tú tienes una actitud así como como de encumbramiento, ¿verdad? Eso debe ser el pastor principalmente el que lo debe hacer, el pastor, los líderes, los ancianos de la iglesia. Corregirlo para su bien, primero que nada, y si no entiende esa corrección para su bien, pues una de dos, o te aplacas o te vas de la iglesia. Aquí no puedes tener esas actitudes, ni mucho menos.
O sea, no es porque por envidia, ¿verdad? No es porque les vaya a quitar la chamba o el hueso a los líderes, sino es porque es una actitud nociva, pecaminosa, pecaminosa sobre todo. Entonces, como iglesia no debemos de tolerar esas actitudes, como los pastores, los que son pastores, los que somos pastores, no debemos de tolerar que alguien quiera comprar un puesto de liderazgo porque se sienta que es la persona económicamente más poderosa o porque se sienta que es el más sabio, el más inteligente y el más capacitado para ocupar un puesto de liderazgo. Yo siempre he dicho que quien tiene esa actitud, ese espíritu, ¿verdad? Esa actitud no sirve para el liderazgo verdaderamente, porque no ha entendido lo que es ser líder. Ser líder es ser siervo de los demás, ¿verdad? Y considerar a veces a uno a los demás como superiores a uno. Y bueno, para concluir quisiera comentar, ¿verdad? Que en algún lugar de este gran país, ¿verdad? Hay un hombre que tiene precisamente el espíritu de Diótrefes. Este hombre llegó al liderazgo, llegó al ministerio por caminos, como acabo de mencionar, ¿verdad? Empezó a acercarse a los líderes, empezó a acercarse a los pastores principales hasta que le dieron un huesito o le dieron un puesto. Aquí decimos en México, le dieron un hueso, o sea, te dieron un puesto, ¿verdad? Y bueno, pues esta persona se creía y en la actualidad se cree como el mejor pastor de esa ciudad, se cree el mejor maestro, se cree el teólogo más conocedor de la Biblia, pero aparte de eso es autoritario, es prepotente, soberbio, arrogante, y gracias o por desgracia de esas actitudes que él tiene, ya ha destruido varias familias, ha destruido varios matrimonios, ha causado varios divorcios por mal influenciar a los cónyuges, ¿verdad? Con esas malas actitudes, por tener ese espíritu de señorío, ese espíritu de dominio, ese espíritu de Diótrefes. Así que, amados hermanos, en esta noche tengo que terminar, ¿verdad? Porque ya llegó el tiempo en el cual debo de terminar. Pero yo quiero animarle, ¿verdad? Yo quiero animarle que no eche estas cosas en saco roto, ¿verdad? Que usted las considere, que usted las analice, a la luz de la palabra, obviamente, ¿verdad? Y que si usted, ¿verdad? Tuviera una mala actitud de esas, como Diótrefes, arrepiéntase. Eso no es de Dios. Número 2, si usted está en un lugar donde el pastor tiene estas actitudes como Diótrefes, hable con él. Si no entiende, si entiende que bueno, si cambia, adelante, siga usted, y si no cambia, sálgase de ahí, porque ese lugar no está en la voluntad del Señor. Y por último, si usted es pastor, ¿verdad? Usted es líder en su iglesia y detecta que alguien tiene estas malas actitudes como las que tenía Diótrefes, que quería encumbrarse, ¿verdad? O que se quiere encumbrar, se quiere ensalzar por sí mismo, apláquelo. Dígale, a ver, permíteme tantito, las cosas no son así como tú crees ni como piensas. Así no es Cristo. Cristo no es así. El Señor Jesucristo nunca es así, ni nunca fue así, y tú vas por mal camino y debes de cambiar. Si la persona se arrepiente y se somete a la disciplina de la iglesia, al orden de la iglesia, déjelo que siga ahí. Y si no, ¿sabes qué? Si tú vas a seguir por ese camino, aquí ya no te puedes congregar. Porque lo que vas a hacer, vas a echar a perder a los demás, vas a mal influenciar a los demás. Y a lo mejor no se lo vaya usted a decir, ¿verdad? Pero sí lo debe calcular. En algún momento dado, va a conspirar para dividir la iglesia, porque tiene ese deseo carnal de ser cabeza, de ser líder, no un verdadero deseo llamado que viene de parte de Dios, sino un deseo carnal guiado por el diablo, ¿verdad? Entonces, amados amigos y hermanos, en esta noche espero que esta reflexión bíblica, como siempre lo he dicho, les sea de mucha bendición y edificación para todos aquellos que más adelante, si usted llegó hasta este punto, qué bueno, gracias a Dios, gracias por el favor de su atención, ¿verdad? Y si usted más adelante que vea esta transmisión, ¿verdad? Si llega hasta este punto, bueno, pues también deseamos de todo corazón que Dios le bendiga mucho a través de esta reflexión bíblica, que Dios alumbre su entendimiento, su mente, su corazón, y que la luz del Señor le sea una guía, la luz de su palabra. Bendiciones para todos, que pasen una excelente, bendecida noche. Si el Señor lo permite y nos presta vida,
Si Él nos lo permite, nos presta vida, nos vemos el próximo domingo en la transmisión de la enseñanza bíblica dominical. Bendiciones para todos. Y quiero pedirle un favor, amados hermanos. Si usted llega hasta este punto, quiero pedirle por favor que ore por un servidor, porque un servidor tiene que tomar decisiones importantes y trascendentales en cuanto a la obra de Dios. Hay ciertas cosas que estoy orando. No quisiera comentar qué es, ¿verdad? Pero el Señor sabe, ¿verdad? Entonces usted ore por mí, pídale por favor al Señor de parte de un servidor que me ayude a tomar las decisiones más sabias y prudentes que debo de tomar para su obra y para el servicio en su obra. Son cosas importantes y trascendentales que necesito hacer y tomar una decisión, pero acostumbro generalmente a orar y a ponerlo en las manos de Dios, en las manos del Señor. Generalmente es así, y le pido su apoyo en oración por un servidor. Mi nombre es Pastor Gustavo Méndez Rodríguez, de la ciudad de Fortín de las Flores. Bueno, soy de Córdoba, pero vivo actualmente en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Soy su atento y seguro servidor. Bendiciones y excelente noche para todos.